Hola Iglesia, ¿cómo están? Qué bueno poder verlos nuevamente aquí un miércoles a través de esta plataforma. Hola Cami, hola Facu. Y en este día queríamos compartirles unos versículos que nos va a leer Cami. Bueno, el primer versículo está en Romanos 13:1 y dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Bueno, ¿qué les parece si tenemos una pequeña oración por lo que vamos a escuchar? Señor Padre que estás en los cielos, te pido por todas las autoridades, por el presidente, por el gobernador, por todo lo que ahora en este momento tenemos que obedecer, Señor, por todos aquellos, Señor, que tienen la autoridad, Señor, de Argentina, Señor, y toda autoridad que nosotros conozcamos, Señor, que los pueda, Señor, bendecir, que los pueda cuidar a ellos, a sus familias, y que cada corazón, Señor, pueda obedecerlo, Señor. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Qué bueno que estemos orando por estos motivos que les acabamos de compartir, también que estén orando por estas actividades que compartimos con la iglesia, y se nos acercaron unos nuevos amigos. Queremos contarles quiénes son. Facu, ¿nos lees? Dale, los nombres son Luis, Walter, Ariel, Liz, Juana, Melody, Joana, Adrián, Micaela, Rodolfo, Anabel y Flavio. Estos son una de las personas que se nos acercaron, que les compartimos la palabra de Dios y les comentamos un poco del amor que Él les tiene a ellos. Así que por favor estén orando por estas personas y por las actividades y encuentros de la iglesia. Bueno, y tenemos otro versículo para compartir. En 1 Juan 3:18, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. ¿Me acompañan a orar? Padre nuestro, Señor, gracias por este día, Padre, gracias por tu cuidado, Señor, pero gracias primeramente por tu amor. Gracias, Señor, porque tú fuiste a morir por cada uno de nosotros allí en la cruz, cuando nosotros no merecíamos nada, Padre. Tú le entregaste todo por ese amor, como estamos nombrando, Padre, un amor incondicional, un amor que tiene un propósito en nuestras vidas. Y dejamos, así como decía Facu, también, Señor, a las autoridades de este país, que tú las pusiste allí, Señor, así que nosotros debemos obedecerlas. En el nombre del Señor Jesús, amén. Y así como Cami nos compartía el versículo del amor, les vamos a comentar un poco lo que nosotros venimos haciendo los días de semana y los viernes con la iglesia. Los viernes estamos dando ropa, estamos dando prepisas para la gente que pasa, para la gente que lo necesita, y por eso es importante que ustedes se lo puedan transmitir a quien lo necesite, a quien quiera, a quien necesite un poco de ropa, que necesite un poco de charlar también, aunque sea un rato, que oremos por ella, que se lo puedan estar diciendo y reflejar ese amor que tenemos dentro, como decía, no solo de palabra, no solo en nuestras oraciones, sino también de hecho, en donar ropa si tenemos, en orar por las personas, en decirle a quien lo necesiten, acercarnos, que podamos practicar ese amor y llevarlo a la acción, así como lo hacemos todos los viernes a la tarde en la iglesia. Muy buenas noches, hermanos, hermanas, queridos de la Iglesia de Patagones. Queremos ante todo mandarles un saludo muy grande, una iglesia tan querida, con tantos hermanos amados y amigos también. Así que los felicitamos por este aniversario y a la vez es un gusto para mí poderme acercar con algunas breves palabras y compartir algún pensamiento bíblico con ustedes. Hoy quiero hablarles acerca de un tema que me ha fascinado y quiero hablarles de un verdadero misterio de la Biblia. Ustedes me van a decir, bueno, un misterio. Sí, hermanos, un misterio. Es nada menos que el misterio del cual nos habla la carta a los Efesios, y es el amor que el Señor tiene por su iglesia. Es algo, hermanos, que si lo pensamos, nos supera la idea. Es algo maravilloso. Ustedes hace poquito han hecho un video en su aniversario diciendo yo soy la iglesia, y aunque estemos un poquito ahora separados y cada uno de nosotros en su casa sin poder reunirnos, no debemos dejar de pensar que pertenecemos a ese conjunto, pertenecemos a ese cuerpo, ahora cada uno en su casa, pero que nunca se vaya de nosotros la noción, la idea de que estamos perteneciendo a ese cuerpo que está formado por millones y millones de cristianos. Algunos
ya están en la presencia del Señor. Otros están en la tierra, estamos en la tierra, y otros se agregarán. Así que la iglesia del Señor todavía no está totalmente formada. Pero sí sabemos que para Él es el objeto primordial de su amor. Y la palabra de Dios nos habla de esto, y yo quisiera que brevemente veamos unos versículos en la Biblia. Vamos a la carta a los Efesios, capítulo 5, versículo 25. Dice así: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, dice la Biblia, a sí mismo se ama. Y dice el versículo 30, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Y el versículo 32 agrega: grande es este misterio. ¿Se dan cuenta de lo que les decía? Un verdadero misterio. Dice Pablo: grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Esta enseñanza que acabamos de leer, porción que acabamos de leer, tiene una doble enseñanza. Se aplica al tema de los matrimonios, ¿verdad? De cómo debemos amar a la esposa, cada uno de nosotros. Pero además hay un trasfondo teológico aquí que tiene que ver con esa relación que Dios ha establecido con su iglesia, el Señor con su iglesia. Y yo quiero que veamos, hermanos, así a vuelo de pájaro, algunos detalles que este pasaje nos revela acerca del gran misterio de la unión espiritual de Cristo y la iglesia, su iglesia. En primer lugar, el versículo 23 de este mismo libro y de este mismo capítulo nos dice que así como el marido es cabeza de la iglesia, el marido es la cabeza de la mujer, así dice, Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y su Salvador. Primer detalle que tenemos que tener en cuenta: Cristo es cabeza de la iglesia, es decir, Él ha formado un cuerpo. Dios hombre, el Señor Jesucristo, se ha dignado hacer la iglesia y hacer un cuerpo, ¿verdad? Para que de ese cuerpo Él sea la cabeza. Es interesante este detalle. Dice este mismo libro, Efesios capítulo 1, versículo 22, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Hermanos, dice la Biblia que el Señor tiene todas las cosas bajo sus pies, pero la iglesia no está bajo sus pies, dice aquí, sino que está bajo su cabeza. Cuando la Biblia habla de bajo sus pies, nos habla de sometimiento. Todo el mundo, toda la creación, todo lo que tiene que ver con el universo, seres celestiales, terrenales, todos los seres de la creación están sometidos bajo los pies del Señor. Eso es sujeción, es sometimiento. Pero la iglesia, digamos, el cuerpo está bajo su cabeza, y esto es señorío, es algo distinto. Una cosa es sujetados bajo los pies del Señor, otra cosa es como cuerpo debajo de su cabeza, y Él teniendo el señorío como cabeza, como autoridad de la iglesia que Él mismo ha formado. Así que el primer punto, hermanos, es este: Él es nuestra cabeza. En segundo lugar, el versículo 25, que acabamos de leer en la lectura del comienzo, nos dice que Él nos amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. El Señor Jesucristo amó a la iglesia con un amor
sacrificial, hermanos. Y dice la Biblia que se entregó a sí mismo por ella. Y tengamos en cuenta que en el momento de su muerte, la iglesia todavía no existía, es decir, murió por ella para darle nacimiento. Y la amó antes de que naciera. ¿Me comprenden? La amó antes de que naciera. Y dice que la amó a tal punto que dio su vida por ella. Ustedes saben que la Biblia nos presenta por lo menos 4 distintas palabras en el original griego que se traducen por amor. Una es la palabra eros, que aparece en algunos pasajes. Eros tiene que ver, como sabemos, con lo erótico, es decir, el amor que es producido por el deseo. La segunda palabra es storge, se refiere al amor de familia, es el tipo de amor que hay entre padres e hijos, por ejemplo, y es el amor de los miembros de la familia en general, tiene que ver con la sangre. El tercer amor es filia. Filia habla de amistad fraternal y afecto, es el amor que tiene que ver con esa profunda amistad y con ese compañerismo. Es un nivel muy alto de amor, porque amamos quizás a una persona que no es de nuestra familia, le tenemos cariño. Es cariño dirigido por el interés común o el afecto. Pero aquí Pablo va un escalón más arriba y utiliza otra palabra, que es la palabra ágape. Eros, storge, filia, cada uno habla sobre el amor que se siente, algo que nace del corazón. Es un amor instintivo, cada uno de estos amores. Es el amor que nace de adentro del corazón. Pero en este caso de ágape, es un tipo de amor más sublime, es un amor diferente, tiene que ver más con nuestra decisión que con el corazón. Es un asunto más de la mente que del corazón. Ustedes saben que este amor ágape tiene que ver con una decisión, no es una emoción como los otros amores que podemos tener por nuestra esposa, por nuestros hijos, por un ser querido. El amor ágape no tiene nada que ver con un sentimiento, tiene que ver con decisiones. ¿En qué sentido? Por supuesto que es un sentimiento, pero tiene que ver con una decisión más que con una intención del corazón. Puede ser definido como un amor sacrificial, es un amor que da, tiene que ver con la negación del propio yo por el bien del otro. Es amor que ama sin cambiar. Es amor que da por su propia cuenta, sin demandar o esperar una compensación a cambio. Es un amor tan grande que puede ser dado a los que no son para nada amables o que no son atractivos. Es un amor que ama aun cuando es rechazado. El amor ágape ama y da porque quiere, da porque ama, no ama para poder recibir. Es decir, el Señor Jesucristo decidió amarnos y nos amó desde antes de nuestro nacimiento como iglesia. Fue una decisión de Él, fue una decisión de Dios. Es un amor que todo lo ha entregado, es un amor que todo lo ha dado, muriendo en la cruz por nosotros. Es decir que, en segundo lugar, entonces, nos enseña la palabra cómo este amor, ¿verdad?, caracteriza esa relación que tiene el Señor con su iglesia. En tercer lugar, rápidamente, dice el versículo 26, que la santificó. El Señor la santificó. Y me gusta esta idea de que la santificó, porque está vinculada con que también la purificó. El Señor la santificó y la purificó. ¿Qué significa esto? Dice la palabra de Dios que la santificó, como dice aquí, por el lavamiento del agua por la palabra. La purificó y la santificó. Hermanos, nosotros no somos perfectos, ¿verdad? No tenemos una condición de perfección todavía, pero el Señor la ha santificado a la iglesia y la ha purificado haciéndola inmaculada. Una santidad perfecta que tiene más que nada que ver con su destino final, con su destino ideal. Hoy en día la iglesia, sabemos, está formada por hombres y los hombres nos equivocamos, los hombres a veces
cometemos actos que no agradan a Dios, y por qué no, a veces, hermanos, somos desobedientes al Señor y no tenemos, ¿verdad?, esa constancia, la fidelidad, y sin embargo el amor de Cristo está en nosotros y no cesa, y permanentemente Él está atento a nuestras necesidades. Somos imperfectos, pero dice la palabra que aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel. Él permanece fiel. El Señor anhela una iglesia perfecta, y Él la va a perfeccionar en el tribunal de Cristo. Él va a eliminar de nosotros todo aquello que sea heno, madera y hojarasca, porque el Señor no puede tener una iglesia con pecado, ¿verdad? Ninguna persona, como está naturalmente, puede presentarse ante Dios, pero el Señor la santifica, la perfecciona y limpia sus pecados a través de su sangre. La iglesia no es apta para Cristo por naturaleza, pero Él se propuso hacerla así por gracia. Él no podía estar en comunión con el pecado, pero una santidad perfecta era absolutamente necesaria para ser justamente la esposa del Señor. El Señor, hermanos, no tendrá para sí una iglesia sucia. Seremos perfeccionados, seremos absolutamente limpios el día que nos presentemos ante su presencia. Ya somos limpios, porque la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Pero qué lindo será cuando seamos perfeccionados, cuando sean avaloradas nuestras obras, cuando tengamos ese juicio que nos purifique y nos haga presentar delante de Él como una esposa inmaculada, como una esposa preciosa, como una esposa libre absolutamente de todo pecado, porque todo pecado y toda imperfección humana habrán quedado atrás. Y dice además, hermanos, este pasaje tan precioso, que el Señor se la presentará a sí mismo como una iglesia gloriosa, versículo 27. Fíjense, Él se la presenta a sí mismo como una iglesia gloriosa. Es, digamos, es el sumum del esfuerzo del Señor por nosotros. Él ha creado la iglesia, ha formado la iglesia, le ha dado nacimiento para presentársela a sí mismo. Es decir, Él la ha formado para su propio beneplácito. ¿Se dan cuenta? La idea, Él ha hecho algo que le agrada, ha hecho algo a lo cual ama de una forma sobrenatural. El Señor se la presenta a sí mismo, dice aquí, como una iglesia gloriosa. Es la prenda más preciada la iglesia, hermanos. Es el objeto de su amor. Como dice Isaías capítulo 53, versículo 11, es verdaderamente el fruto de la aflicción de su alma. Yo creo, hermanos, que cuando el Señor piensa en nosotros, en la iglesia como cuerpo, Él tiene un sentimiento tan profundo de amor y de tanta, devoción por este cuerpo, que Él está atento a la más mínima necesidad. Usted piensa, hermano o hermana querido, que Él no está atento y no sabe cuando sufrimos, cuando padecemos, cuando tenemos necesidades. Seguramente que sí. El Señor ama a la iglesia como el objeto más preciado de su amor. Y aunque estemos separados estos días, cada uno en su casa, formamos la iglesia y estamos permanentemente delante de su presencia, en su interés principal en el corazón, dice la Biblia, como la niña de sus ojos. Y finalmente, hermanos, dice el versículo 30, como hemos leído, que somos miembros, dice aquí, de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Miren ustedes qué especial, ¿no es cierto?, esta expresión, miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Aquí la palabra de Dios nos hace pensar en aquel momento en el cual Eva, la primera mujer, nació de aquel costado de Adán. Dice la palabra de Dios que Adán fue llevado, ¿verdad?, a un profundo sueño, y la mujer fue formada de su costado abierto. Esto es emblema de la muerte de Cristo, es el símbolo también de la muerte de Cristo,
que originó el nacimiento de su esposa, la iglesia. Ustedes recuerden que Adán dio a la mujer un nuevo nombre, la llamó varona, en hebreo Isha. Así Cristo nos dará un nuevo nombre, dice Apocalipsis capítulo 2, verso 17 y capítulo 3, verso 12. La figura de Eva formada de Adán nos remite a la humanidad de Cristo, de cuyo costado herido y de cuya carne y hueso colgados en una cruz salió la iglesia. ¡Qué misterio, hermanos! ¡Qué misterio cautivante! Por eso Pablo dice aquí, ¿no es cierto? Grande es este misterio. Y hermanos queridos, qué mejor que pensar en este gran misterio, esta verdad profunda que no puede ser descubierta sino por el poder solamente de Dios. Él lo revela, la unión espiritual de Cristo y la iglesia, representada también, por supuesto, por la unión matrimonial. En lo pequeñito, en lo chiquitito, cada uno de nuestros matrimonios representa, salvando, ¿verdad?, la gran distancia, lo que Cristo ha hecho por su iglesia, y lo que hace por su iglesia, y lo que hará por su iglesia. Cabeza, además, Él la ha hecho nacer de su costado a través de su muerte en la cruz. Además, la santifica, la purifica. Se la presentará a sí mismo como una iglesia gloriosa y sin mancha un día, cuando estemos en la presencia del Señor. Y somos miembros, parte integrante de ese cuerpo. Y estamos ligados al Señor Jesucristo a través de una unión indisoluble, hermanos. No se puede romper. Por eso la palabra habla del matrimonio, ¿no? Lo que Dios unió no lo separa el hombre. Se produce una fusión, una identificación del uno con el otro, de tal forma que no podemos volver a separarnos. Así está la iglesia unida al Señor. Así el Señor toma a la iglesia como verdaderamente parte de su misma naturaleza. Por eso somos coherederos con Cristo y seremos un día participantes de las glorias eternas de los cielos. Hermanos, que Dios los bendiga. Ojalá pudiéramos hablar mucho más y pudiéramos vernos personalmente para seguir gozándonos en estas verdades. Amemos al Señor, amemos la iglesia y pensemos, ¿verdad?, en el gran privilegio que no tuvo Abraham, que no tuvo David, que no tuvieron los patriarcas del Antiguo Testamento, pero que tenés vos y que tengo yo, por haber creído en Cristo por la fe y porque Él depositó en nosotros su gracia y nos amó con ese amor sacrificial, porque decidió hacerlo más allá de nuestras imperfecciones. Que Dios te bendiga y hasta cualquier día de estos. Bueno, hermanos, hemos llegado al final de la reunión. Espero que haya sido de bendición lo que Fernando nos compartió. Sabemos que el Señor siempre nos utiliza, somos instrumentos y Él habla a través de las personas. Y sabemos que cuando se abre su palabra, el Señor nos quiere decir algo. Que podamos haber hallado lo que el Señor nos quiso decir en esta tarde-noche. Y saber que Cristo es nuestra cabeza. Y que siempre Él va a querer que nosotros caminemos conjuntamente a Él. Pero está en nosotros dejar que Cristo sea nuestra cabeza. Pero sin más decir, quiero también recordarles que las oraciones que se dieron al principio, de orar por las autoridades, por nuestros gobernantes, también por las personas, las autoridades de las iglesias, por las personas también, las autoridades del mundo, por todo lo que se está viviendo allí en Estados Unidos, y bueno, por un sinfín de motivos de autoridades, de gobernantes, orar y seguir orando, porque ya lo hemos orado al principio, y seguir orando durante toda la semana. También orar por ese amor tan grande del Señor, orar también por las personas nuevas que se acercaron a la iglesia, que se acercaron a Patagones Involucrados y que se puedan acercar cada vez más también a Cristo. Así que orar por todas estas personitas, que si no recuerdan los nombres, retrocedan al video, anótenlos y oremos por estas personas y para que se puedan sumar más personas, si es la voluntad del Señor. Así que qué lindo, qué hermoso. También seguro cada uno de ustedes y yo tenemos distintos motivos
Si quieren hacerlos conocer, tienen nuestras redes, nuestros links, donde pueden contactarse con nosotros. También esto hablo de que si ustedes es la primera vez que nos ven, puedan contactarse con nosotros estamos a disposición de ustedes. Y si es la primera vez y quieren saber cómo funciona o cómo es esto, si tienen una duda, no lo duden, háblennos. Siempre va a ser para bendición, para ti y para mí. Así que los links y nuestras redes van a estar posteados ahora ni bien termina la reunión, que ya le estoy dando el fin. Espero que estén todos bien. Oramos por todas las personas que están saliendo a trabajar cerca de las zonas de riegos. Oramos por todas las personas que capaz están transitando por esa zona. Nos recordamos por Graciela. Y no quiero que se vayan sin darles antes un versiculito que está en Proverbios 15, 27, que dice: el temor de Jehová es manantial de vida, para apartarse de los lazos de la muerte. Confiemos en el Señor, confiemos en Jehová, que el Señor nos cuida y Él nos va a dar vida. El Señor nos cuida, nos protege, Él nos ama, como decían los chicos al principio y como decía Fernando en su mensaje. El amor de Dios es sacrificial. Acuérdense que yo estoy acá, pero también está Cristo. El Señor nos acompaña. Espero que estén todos bien. Oremos y acuérdense de que el domingo nos estamos conectando otra vez a las 6 de la tarde.